Buenos días, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir con nosotros el inicio de una nueva semana. Si en algún momento va a salir de la casa, nos puede sintonizar también en la radio en la 90.1 en Tegucigalpa, la 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en el corredor central del país, La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, el corredor central, y la 90.3 en la cálida Choluteca. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar, como vieron la nota de introducción y escucharon, se habla de un posible diálogo nacional que Rodolfo Pastor de María, ministro de la Presidencia, habría hablado. Bueno, vamos a hablar sobre eso, aunque hay algunas dudas sobre si es cierto o no esta posición del gobierno, pero de este y los temas nacionales voy a hablar con tres distinguidos invitados que me acompañan esta mañana. El empresario y expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Amílcar Bulnes, está con nosotros. Amílcar, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Muy buenos días, don Filadelfo. Placer. El licenciado Filadelfo Martínez también nos acompaña. Bienvenido. Buenos días, bienvenido, Raúl. Un placer saludarlo a usted y a don Amílcar. Gracias. En un momento ya está aquí don Germán Espinal, analista político, un reconocido político hondureño, también va a participar esta mañana. Cuando se habla de un diálogo, les decía yo a mis invitados que esto del diálogo nacional lo vengo oyendo allá desde los años 90. Vamos a hablar sobre esto y otros temas, el Congreso, la vida política, lo que está pasando en Honduras, la situación económica. Don Germán, bienvenido. Buenos días, don Germán Espinal. Buenos días, Raúl. Gracias por estar aquí. Amílcar, ¿qué piensa? ¿Debe haber un diálogo? ¿Se ha sentido en algún momento diferencias entre empresa privada y el gobierno? Como expresidente del COEP y de la Cámara, ¿qué piensa? Bueno, yo creo que los diálogos siempre han sido anunciados por los diferentes gobiernos democráticos y también por los no democráticos, ¿no? Siempre han estado en la palestra pública como la medida civilizada de resolver los problemas, pero también de la medida en la cual se puede utilizar como un instrumento para provocar el bien común. Cuando todas las instituciones, cuando toda la sociedad se reúne a dialogar para procurar un mejor país, para impulsar a nuestro país en función de una mejoría del estatus de la sociedad, sobre todo en este país que tiene niveles tan vergonzosos de retraso, de pobreza, de miseria, de falta de educación. El diálogo siempre es una herramienta fundamental que tiene que tener y además convocar, ejecutar y lo más importante, que dé los resultados, ¿no? Porque yo creo que de diálogos pueden haber bibliotecas llenas, ¿no?, de ejercicios, de intentos, de liderazgos que se asumen, de campañas políticas que engañan a la población con un diálogo para buscar soluciones, pero miren dónde estamos, ¿no? Entonces, no hay que fallar en el esfuerzo, hay que continuar intentándolo. Esperamos, pues, como ciudadanos, como hondureños, que queremos lo mejor para nuestro país, de que tenga resultados positivos, cuantificables, que se puedan ver en el corto plazo. Aquí no podemos estar haciendo planes de 20, 30, 40 años, porque en ese tiempo el país desapareció. Solo miremos la gran cantidad de hondureños que están fuera y que siguen saliendo. El mejor recurso que tiene un país no es el oro, no es el petróleo, es el recurso humano, y lo tenemos fuera. ¿Para usted? Como usted dio línea, va a ser difícil. Yo no le recordé lo que ha pasado. No, definitivamente, lo que hemos tenido son cualquier cantidad de reuniones durante más de 2 o 3 décadas que debemos reconocer que han sido hasta cierto punto inútiles, porque no nos han producido
los resultados que todos nosotros queremos. Dialogar de una u otra manera, el concepto es que es cuando una o dos personas intercambian, ¿verdad?, sus puntos de vista, sus afectos, sus contradicciones, si usted quiere, y no necesariamente el diálogo concluye con acuerdos. Uno puede dialogar sin tener acuerdos. Lo que nosotros hemos dicho que, pero cuando hay un conflicto, cuando hay una controversia y todos queremos que esa controversia se resuelva, se comienza entonces poniendo en la mesa cuáles son las divergencias, cuáles son los puntos encontrados, con el ánimo de encontrar donde hay salidas, donde hay puntos coincidentes, y donde no hay puntos coincidentes, ver cómo se van a manejar esos puntos coincidentes. Ese es un poco el arte de la política. La política nos enseña eso, a que es el arte de dialogar con un propósito. Honduras está pasando por una situación tan complicada, tan difícil, que requerimos del diálogo. El diálogo en ese sentido es una necesidad. Y qué bueno que usted trae a la mesa que las anteriores reuniones, que han sido más conversatorios y otra cosa, que no nos han producido los resultados esperados, en esta ocasión, más que una convocatoria del gobierno, necesitamos una política, una convicción del gobierno de que para que Honduras pueda salir de los problemas que tiene, necesita dialogar con las otras partes para buscar puntos coincidentes. Creo que ahí está el tema, ¿verdad? El tema no es, y es un riesgo, porque una característica de mis ex camaradas, porque yo no soy de izquierda, es que la izquierda es intolerante. La izquierda se cree iluminada, y sobre todo los muchachos de hoy, ¿verdad?, se creen tocados por el hálito divino y creen que solo ellos tienen la razón. Y entonces utilizan epítetos, ¿verdad?, narcodictadura, cachurecos, derechistas, todo lo que usted quiera, con el ánimo de no dialogar, con el ánimo de no reconocer que no tienen la solución a todos los problemas y que los problemas que ellos tienen nos afectan a nosotros, que no pensamos como ellos, y que entonces, si quieren que nosotros contribuyamos a resolver estos problemas, tenemos que sentarnos en la mesa. Para empezar, respetándonos, ¿verdad? Y diciendo, no importa si usted es comunista o no es comunista, eso es de una u otra manera insignificante. El problema es que todos somos hondureños, todos vivimos en este país y a todos nos afecta y nos beneficia. Bueno, los beneficios de la migración no son para todos, son para los que se quedan con el gran billete que produce la remesa, ¿verdad? ¿Qué es lo que sostiene Honduras? ¿Qué es lo que sostiene Honduras? Entonces los beneficios no son para todos y por eso se requiere iniciar diálogos. Ojalá en esta ocasión no sea otra goleada más, ¿verdad? Sí. Don Germán Espinal, ¿qué piensa usted de esto? Bueno, primero, buenos días, un agrado compartir con entrañables y antiguos amigos, Amílcar, Chepito, por supuesto. Mucho gusto. Raúl. Te estaba sonriendo, pero cuando estaba... lo vio. No, sí, con sarcasmo. Bueno, mira, Raúl, uno aquí nos conocemos y una de las valores principales es el tema de lealtad. Yo, por ejemplo, nunca he renunciado a mi pasado. Me siento orgulloso de mis participaciones, de mis éxitos y de mis errores, por supuesto. Y creo que al llegar a una etapa de la vida como la que tenemos con Amílcar, pues lo que nos queda es terminarla con hidalguía, ¿verdad?, con la lanza en ristre. Por supuesto, la democracia tiene herramientas que no son nuevas ni son descubrimientos nuestros. El diálogo es uno de ellos, la concertación, la búsqueda de acuerdos, y las sociedades se caracterizan por haber practicado más o menos estas herramientas. Y la pregunta es, bueno, la sociedad hondureña ha venido del autoritarismo, de dictaduras, del régimen colonial,
de la prepotencia de los militares, el régimen autoritario y hay también una prepotencia del empoderamiento de nuevas fuerzas que bajo ciertos paradigmas exacerban o extrapolan escenarios ideales, heroicos por supuesto, aplaudidos, pero que hoy en día, como diría una consigna que leía yo en una calle de Ecuador, que esa democracia y ese país se está derrumbando también por la violencia, con recursos impresionantes, que decía, cuando teníamos la respuesta nos cambiaron las preguntas. Y esa es una realidad, nos han cambiado las preguntas, sobre todo las preguntas para el desarrollo. Honduras llegó tarde a casi todos los eventos del desarrollo, de la historia, nos fuimos quedando aislados y en el entorno centroamericano los acontecimientos han pasado y pareciera que no nos hemos dado cuenta de que eso nos obliga a saltar, no a caminar. Es decir, a dar saltos en todos los campos, en la ciencia, la educación, el sector empresarial, la modernización, todas las propuestas de desarrollo que se han planteado desde la integración centroamericana, los acuerdos de paz, no dieron los resultados que todos soñamos. Yo estuve muy involucrado en todo ese periodo, Amílcar como empresario, pero también como luchador político, hicimos nuestro aporte para ese periodo. Sin embargo, estos acuerdos lo hemos visto, donde el caso más dramático es la casi imposibilidad de la toma de posesión del presidente Arébola en Guatemala. Y cómo ahí se produce una manipulación de los mecanismos jurídicos, legales, el lawfare, como lo llaman ahora en el análisis, para evitar que la formalidad pueda abrirse paso. Sin embargo, entonces se pasan a los mecanismos de fuerza, a esas posiciones de fuerza, que son las más tentadoras. Es el mayor, decía Nicolás Maquiavelo, y también lo decía Gramsci, que los dos paisanos italianos, la tentación autoritaria es facilísima. Es decir, por ejemplo, en cualquier cosa le puede dar resultado el autoritarismo. Usted quiere perseguir el crimen. Un barrio pobre, ¿cómo se va a resistir a un batallón de la policía o del ejército? Bien difícil. Después de los acontecimientos habrán denuncias, habrán lamentos, habrán hechos dramáticos, pero esa medida de la prepotencia y el autoritarismo no le luce a mucho, ni al funcionario público, ni al empresario, ni al comunicador social. Y tú lo has visto, nosotros tenemos esa tendencia a querer abrirle paso. Felizmente hemos vivido un momento bastante difícil, el periodo que ha superado un momento también, a veces a los hondureños nos cuesta reconocer que pasamos un momento difícil y que no debió producirse. Yo recuerdo antes del 2009, muchos amigos de alto rango militar a mí me dijeron, mira, nos están metiendo en un lío terrible. ¿Y de qué se trata? Pues por ahí vamos. Este deporte que tenemos aquí de dar golpes. Miren, se van a arrepentir después porque todo eso va a sumar cero. Al final van a tener que volver al mismo punto de partida. Y es lo que hemos visto, ha sumado cero y por supuesto una situación dramática. El país, solo Honduras está sumido en esta expectativa de lo que está ocurriendo en una realidad fuera del país, pero que nos refleja y nos retrata qué es lo que está ocurriendo en la Corte Sur de Nueva York. Sobre todo esto no me quiero referir porque yo soy de las personas que pienso que del árbol caído no se hace leña. Hay un camino que está siguiéndose y es el que supuestamente nosotros debemos de creer, habida cuenta de que no lo hemos logrado fortalecer en el caso de Honduras el Estado de Derecho. Y esa es una aspiración que tenemos que reconstruir y que tenemos que hacerlo. Se hacen algunos esfuerzos por tener elementos diferentes, pero justamente este comportamiento de la sociedad hondureña, de las fuerzas políticas, de las fracciones, de los grupos de interés, nos crea un valladar, una barrera que hay que romperla y hay que convertir al país en más democrático. Yo quiero recordarte, creo que lo he mencionado, cuando don Pepe Figueres, que dirigió una revolución en el 48, construyó un país
Me decía un amigo, debemos de recordarlo todos, Víctor Mesa, mira, si yo hago una revolución es para tener un país parecido, algo así como Costa Rica, me dijo. Algo así, me dijo, no puedo irme más a una utopía más allá de la que se puede hacer en Centroamérica. Y de alguna manera es un modelo, pero lo que quiero referirme es que él nos contaba cómo los líderes de la época, cuando él había salido con el mayor prestigio en Centroamérica, ayudado por luchadores de todo el continente, de Europa, le dijeron, mire, lo quieren derrocar y usted no va a ganar las próximas elecciones de un golpe. Don Pepe les contestaba diciéndole, miren, la democracia solo se cura con más democracia. Esa es la medicina para la democracia, más democracia. Entonces yo creo que lo que debemos de procurar, no solo con la opinión, sino que con la acción también y el llamado a las élites de gobierno es que hay que democratizar el país y hay que prepararlo institucionalmente. Nuestras instituciones son muy débiles, algunas nuevas. Yo he estado en una experiencia institucional que me muestra cómo entre la realidad y los hechos reales hay una gran diferencia, ¿verdad? Y por lo tanto entonces creemos que fortalecer el aparato institucional, por supuesto detener este drama de la migración que no solo corresponde a Honduras, sino que a toda América Latina. Países que estaban a niveles de desarrollo son expulsadores de las personas en este momento. Y tenemos el riesgo de quedarnos sin la masa crítica para poder impulsar los procesos de desarrollo. Uno de los temas, hoy mirábamos un reportaje en uno de los canales que decía que un taller de ebanistería en San Pedro Sula no tiene trabajadores. No porque Infop no se los haya, sino porque simplemente no hay esa mano de obra disponible. Distintas causas y factores son los que lo están determinando, pero a todos nos está afectando esto. Y tenemos entonces que buscar soluciones pragmáticas, reales y de conveniencia que nos beneficien a todos, por supuesto. Y el país está constituido por todas estas fuerzas políticas, sociales, emergentes, ese entusiasmo desbordante que se refería Martínez es prácticamente de dos cosas, resultado uno de los sueños veloces o de la inmadurez, pero se produce. Entonces, la prudencia es otro elemento que Miguel de Cervantes se lo sugería a Don Quijote: mira, sé más prudente, sigue el ejemplo de Sancho Panza, y creo que a veces es mejor comportarse como Sancho Panza que como Don Quijote. Esta sería mi consideración, por supuesto, con el tema que nos ha traído esta mañana en TV11. A lo largo de estos 2 años, ¿qué te han dicho los empresarios, Amílcar? ¿Cuál es la situación? Yo creo que la opinión de los empresarios no es diferente al del resto de los hondureños, que es querer un mejor país y crear las mejores condiciones para que el país pueda tener inversión, que tenga las mejores condiciones de desarrollo humano para que este emprendedurismo, y cuando hablo de inversión no me refiero a la inversión extranjera, que no, a la inversión nuestra, nacional, ¿verdad? Si no invertimos los hondureños, si no emprendemos los hondureños, mucho menos para que vengan de afuera. Es toda una dinámica de crecimiento y de mentalidad del país. Cuando existen las condiciones propias de mercado, de recursos, de estabilidad, usted va a mirar que el hondureño es un emprendedor, pero tan fuerte que usted tiene una marcha del BOC y ahí va a tener el montón de emprendedores vendiendo baleadas, vendiendo. Usted tiene una marcha de Libre o de cualquier otra y van a ver los mismos emprendedores vendiendo. ¿Por qué? Porque así es. El comercio, el deseo de superación abarca todos los estratos. No importa, están al margen de la política, definitivamente. Pero sí quisiera mencionar un hecho que, en mi opinión, marca los hitos en el diálogo, que son las elecciones. Cada 4 años se dan 2 elecciones. La de los partidos políticos en las elecciones internas y las elecciones generales, donde convergen
como en un gran mercado, convergen políticos ofreciendo sus esperanzas, sus proyectos, sus anhelos, y van todos los hondureños a resarcirse de una voluntad y de esa esperanza que venden los políticos. Ese es el gran diálogo que la democracia nos brinda y que los hondureños lo disfrutamos con ese anhelo y ese deseo. De ahí debe de venir la implementación de ese diálogo que se va también a lo largo de ese ejercicio, porque el político va a la aldea, va al caserío, va a la municipalidad, va al departamento, y todo está dialogando permanentemente con el pueblo hondureño. Al final, esa recoge las ansiedades, recoge las necesidades, las expectativas de esta hondureñidad y las llevan en una vía democrática debidamente estructurada a vender un producto político precisamente para satisfacer. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ya cuando dan al ganador, se olvidaron de todo ese diálogo. Quedó ahí. Unos que se dedicaron a agarrar ese botín del Estado para robar. Otros que en su mente dogmática piensan que el pueblo los ungió como santos, como por una vara mágica divina para que hicieran lo que quisieran, y se olvidaron de todas las propuestas, se olvidaron de ese diálogo que es repitente cada cuatro años. Entonces yo creo que esas son las cosas que tienen que cambiar, y eso creo que puede cambiar, definitivamente puede cambiar, cuando existe una solidez institucional del país. Fíjense que en El Salvador es un ejemplo, igual que Costa Rica. Después de las crisis que tuvieron, hicieron un diálogo y procuraron el fortalecimiento institucional. Y esa es la base fundamental para que se pueda cambiar la sociedad, sobre todo que los actores políticos y los que tienen el poder puedan cumplir la ley, y si no, que la misma ley los castigue. El Salvador tiene en fila 5 presidentes procesados, algunos hasta murieron ahí, y aquí el único presidente no lo juzgamos los hondureños, está ya siendo juzgado en Estados Unidos, y hay otros que pueden estar en la línea para que vayan a Estados Unidos o a cualquier otro lugar a ser juzgados. Entonces ahí es donde nosotros nos perdemos. En ese sentido creo que el diálogo político, el diálogo ciudadano es fundamental, debe ser permanente, pero buscar los mecanismos y sobre todo los liderazgos para que puedan ser ejecutados, para que puedan tener resultados y que los hondureños podamos tener un hálito de esperanza en esta situación. Hoy otro ejemplo que también aquí en Honduras, que es muy claro, en cuanto a la necesidad de que los diálogos, en términos generales, el diálogo desde un patronato hasta la máxima magistratura del país, tiene que tener un liderazgo. Cuando hay un patronato en una colonia, en una comunidad, se elige un líder que habla con su gente y producen resultados. Igual que la máxima autoridad del país. En los eventos que aquí Germán lo debe conocer muy bien, en los eventos que provocaron la alternativa B, había un gran problema. Y ahí surgió un liderazgo, que fue el liderazgo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas agarró a las dos fuerzas políticas del momento, Partido Nacional y Partido Liberal, y lo metió a la Fuerza Aérea y les dijo, de ahí no sale nadie hasta que no se pongan de acuerdo. Entonces se pusieron de acuerdo. Pero de esa fecha ahora, ha pasado tanto tiempo que ya no ocupamos que vengan las Fuerzas Armadas a decirnos, ya ese liderazgo, que de repente ese liderazgo mesiánico es lo que necesitamos para poder producir resultados. Ayer, el sábado de ayer, hablé con un empresario. Obviamente no voy a dar el nombre, pero me dejó con dudas, porque empresario del norte del país me dijo, mira Raúl, en estos 2 años hemos trabajado bien. No he tenido problemas, no me han subido los impuestos. Y yo sí sé que hay algún grupo de compañeros empresarios que en los medios se pasan quejándome, pero yo me siento que en estos 2 años hemos trabajado bien. Entonces quedé yo
si este hombre me está diciendo eso, y él se me acercó a platicar conmigo y agradezco que estuvimos platicando. También hay opiniones diferentes entre los mismos empresarios y la clase política, cómo está, y el gobierno así como lo ve usted en relación gobierno, empresa privada. Tengo glaucoma, solo miro la mitad. Y como continúa, es que somos, puedo decir viejos amigos, por supuesto. Se nota. Entonces, siempre... Desde Chepito. Sí, no, eso es lo de menos. No, o sea que usted estaba pequeño. Sí, entonces, no, mire, uno habla de la fiesta como le fue, pues. Y no sé cuál de ustedes dos lo dijo, en todo país, en toda sociedad, siempre hay unos que por muy mal que estén las cosas, salen ganando. Pues, hay unos que les va bien. Sí. Y a los que les va bien, porque va a cambiar. De eso no hay ninguna duda. El asunto es, yo ahí... eso decían empresarios en el régimen anterior. Sí, sí. Y es cierto. ¿Para qué va a cambiar? De sí, estamos bien. Y lo que yo con mi mirada así, que no es por los dos ojos, sino desde este lado, y siempre han sido unas élites, pues. Siempre ha sido... No, me sobran dedos de las manos para contar los empresarios que han estado bien independientemente de quién esté en el gobierno. Eso no es ninguna novedad. Como también yo sí creo y quiero ahora explicar por qué la referencia. Porque me gusta o quiero recuperar la idea de don Amílcar sobre los políticos. Él dice, los políticos casi los describió como santos, ¿verdad? Que van a los pueblos, dialogan y ahí toman, dice. El problema es que luego a los santos cuando llegan al poder se les olvida. Yo desde mi perspectiva veo a los políticos como diablos, ¿verdad? En realidad van a las comunidades para buscar un poquito de legitimidad, ¿verdad? Pero ya llevan un propósito. Porque el gran problema es que, insisto, creo que si hay algo que hemos perdido de las últimas generaciones es que casi no tenemos políticos, al estilo de mi amigo Germán, que acaba de decir con hidalguía, soy orgulloso de mi pasado, y que yo conozco al círculo de Germán, de gente con la que siempre discutimos con usted, sí, pero siempre hubo el respeto porque las diferencias eran en torno a ideas, cómo hacer que este país funcionara. Y propuestas. Y aquí está el amigo que no tiene cuentas en Miami, no tiene aviones, no tiene aeropuertos y no tiene miedo que se lo lleven a ninguna corte de ningún país del mundo. Y ni Amílcar, creo yo. Ni Amílcar también. Entonces, yo iba para allá, pues por eso. Creo que eso es lo que hemos perdido. Es lo que hemos perdido. Solo Raúl. Y ahora... Bueno, oigan el otro día comprándole una sopa andaba. y ni descuento de tercera edad le dio. Nada. Entonces, lo que quiero decir es que si hay algo que hemos perdido ahora es los partidos políticos y liderazgos políticos con el interés de transformar el país. Ahora los partidos políticos están llenos, están copados, están secuestrados por gente que lo que quiere es ser millonaria sin trabajar. Digo, ¿cómo? Pues sin tener sesiones en el Congreso, por ejemplo. ¿Para qué me pide más ejemplos? Entonces... Es que pensé es cierto. Llevo 3 décadas levantándome a las 4:30 de la mañana. Pero es cierto lo que hizo en Filadelfia. Y ahí quisiera agregar algo sobre lo que está diciendo. Mire, los políticos llegan como santos, sí, y terminan como diablos, definitivamente. No, terminan quitándose la máscara. Sí, pero sí llegan, muy dignos. Se hizo una encuesta que la tuve a mis ojos, y hay una de las preguntas que opinan de la empresa privada y qué opinan de los empresarios. Y la gente tiene dos opiniones. De la empresa privada la miran muy bien, porque la comparan con generación de empleo, con crecimiento, con una serie de elementos importantes, muy bien ubicadas. Pero los empresarios muy malos.
hacen una diferencia entre lo que es el sector privado como tal y el empresario como tal. El empresario como tal está muy mal visto. La empresa privada como tal está muy bien vista a nivel general. Y una de las razones cuando están buscando empleo dicen, no, yo prefiero trabajar con el gobierno. ¿Y por qué? La pregunta, ¿verdad? Porque es que la empresa privada lo hace trabajar a uno, dice. Por eso no quieren, entonces mejor hay que buscar una chamba del gobierno. Porque la empresa privada, a uno tiene que entrar a las 8, tiene que entrar a tal hora y tiene que trabajar, ¿verdad? En el gobierno no. Entonces la gente prefiere ir a buscar trabajo, esperarse, hacer lo posible, cualquier cosa, para colocarse en un empleo por la fuerza, por la amistad, por el compadrazgo, por la política, antes de ir a buscar al sector privado. Y antes de, si no lo encuentra, pues mejor busca irse para otro lado. Así es como está la sociedad. Una parte, porque a mí me impresionan las filas de jóvenes cuando una maquila abre en San Pedro Sula. Claro. Son miles de jóvenes. Entonces pero hay gente que no está mentalizada sí, con la política. Sí, esa es la mayoría. Yo creo que sí hay una pequeña élite que cree que en el gobierno no se va a trabajar y efectivamente una buena parte hace eso. Ahora, el tema aquí de fondo es que si el país le funciona a esa élite ni quiere dialogar ni quiere cambiar. El problema es, solo pongo un ejemplo, todos estamos disfrutando el sabroso clima de estos últimos 2 o 3 días, pero por lo menos los 4, creo, no me equivoco al afirmar, que sabemos que esto es los últimos días pero que después viene una temporada seca, que después vienen incendios forestales y que como no ha habido diálogo, como no ha habido acuerdos, el país está expuesto a los desastres. Solo para poner un ejemplo, vamos a tener incendios forestales, ojalá que no, ojalá que el gobierno haya hecho lo que debe hacer el gobierno para lograr que los actores del bosque, por ejemplo, tengan todas las herramientas, toda la preparación para mitigar el daño de los incendios forestales, solo para poner un problema. Pero luego el empresario que gana con el gobierno no le afecta el humo de los incendios forestales. Al empresario que tiene negocios con el gobierno no le afecta. Hoy leí un buen artículo de Otto Martínez sobre cómo nos maltratan las líneas aéreas que tienen el monopolio de los viajes en Centroamérica, ¿verdad? Es impresionante. Y ahí, ¿dónde está el gobierno para defendernos a nosotros los usuarios? ¿Dónde está el gobierno? ¿Y dónde está el gobierno? Porque yo vivo cerca de una colonia marginal y ahí la policía entra desconociendo que hay ley, que hay derechos para la ciudadanía. El otro día golpearon a un niño de 12 años y su mamá ni siquiera quiso ir a denunciar eso porque le tienen miedo a esos policías que andan ocultos en esas cosas y protegidos por la ley. Entonces yo creo que han tomado una serie de medidas y tenemos una policía que no sé qué, pero los 4 tenemos miedo a la hora de salir. Los 4 tenemos miedo de ir al Boulevard Morazán a partir de las 8 de la noche, porque no creemos en la efectividad de las medidas del gobierno para contener la inseguridad. Entonces, frente a todos estos problemas, a mí que un empresario que me diga que le va bien, me importa un comino. A mí no me va bien. Y no es porque no tengo trabajo, y no es porque tenga que trabajar, y trabajo más de 8 horas. Tengo un salario, pero aún así la inseguridad no tiene nada que ver con mi salario. El tema de la violencia en los barrios marginales, porque todos, Tegucigalpa tiene una estructura bien interesante, ¿verdad? Para venir acá tenemos que pasar por un par de colonias de ricos y por 3 de pobres, ¿verdad? Entonces no estamos a salvo de todo esto, no estamos a salvo del humo de los incendios forestales. Y si no estamos a salvo, nos queda reclamarle a las personas que voluntariamente dijeron que iban a administrar este país y que lo iban a administrar, no dijeron bien, sino conforme a la Constitución
y demás leyes. Y no hacen ni siquiera eso. Y por eso es que yo les exijo, y por eso es que tienen que dialogar, porque necesitamos que el gobierno funcione. Yo creo que esencialmente por eso, no es un problema de simpatía, si uno es de libre o cachureco, lo que uno quiere hacer. Necesitamos que el gobierno funcione. Y yo cumplo con mi parte, pago mis impuestos. El gobierno debe hacer la parte que le corresponde y lo debe hacer conforme a la ley. Porque no me gusta decirlo bien o mal, porque no es así, de religioso, es conforme a la ley. Y no lo están haciendo conforme a la ley. Yo sí pienso, Raúl, que tú nos has convocado a un programa de ver qué hacemos con estas democracias que se están construyendo en América Solo Latina. esto, para que tú participes, solo sí. para que tú participes y escuches. Okay. Me dice el abogado Chactur, un saludo a esos 3 grandes hondureños, mis respetos. Yo pregunto, ¿se puede dialogar con la izquierda así entre comillas? Si ya tenemos grandes ejemplos de que el diálogo con ellos solo puede ser sí, y solo si las resoluciones se ajustan a sus intereses. Caso contrario, lo que ha habido es imposición. Las acciones del Congreso Nacional son el más claro ejemplo. Eso del diálogo es como para querer lavar la cara a estas alturas en los que han quedado demostrada total incapacidad de gobernar, la incapacidad de establecer un liderazgo que lleve consensos por Honduras. Los nombramientos de muchos funcionarios públicos han venido a bajar el nivel de las instituciones del Estado, al punto que los usuarios no podamos tener una positiva opinión de ellos. Les han quitado al gobierno la investidura, debe tener hasta vulgarizarlo a lo máximo. Bueno, justamente saludos al abogado Chactur. Bueno, creo que Chactur ha sido también a veces víctima de lo que ha pasado, de la violencia misma, de temas relacionados con estas amenazas a la democracia. Es indudable que Honduras es el país con la más débil institucionalidad y por supuesto fue el país más fácil de capturar, de secuestrar y de que las amenazas a la democracia los pudieran tener en su control y en su poder, y en poder a las instituciones. No es mi opinión. Hay análisis de Naciones Unidas, Banco Mundial, Unión Europea, grupos independientes. Voy a recordar a Alfredo Landaverde cuando antes de su muerte ese día había entregado a Naciones Unidas un informe sobre la evolución del narcotráfico. Con mucha facilidad, esa amenaza a la democracia y a la gobernabilidad se apoderó de Honduras. Y se apoderó de todo, sector empresarial, sector policía, algunos empresarios. No el sector, no. Algunos. Policía, ejército. Yo me recuerdo la franqueza con que Alfredo lo advirtió en las cámaras de televisión y pagó con su vida. Todos los días lo saludamos ahí en su estatua, amigo entrañable, pero esa debilidad institucional nos obligó a ser pasto de una fuerza que no tiene nada que ver con la democracia. Cuando se planteaba eso parecía una exageración. Y ahí entonces lo hemos visto ahora con este modelo de Laufara. En el caso de Guatemala, por un mecanismo de medidas impuestas a nivel del Parlamento guatemalteco, manipuladas, por ejemplo, el tema del respeto al soberano, José. Realmente es un tema básico en la democracia, respetar al soberano. El soberano te dio un voto. Claro, el análisis es cómo te lo dio y cómo se lo sacaste, la voluntad es otro tema, pero de alguna manera una vez que se integra un parlamento hay que respetar al soberano. Y ese parlamento guatemalteco lo menos que mostraba era respeto a la voluntad del soberano. Un parlamentario independiente, indígena, no podía estar siendo directivo del parlamento, ni podía integrar otros asuntos. Y fue una crisis y fueron factores de poder de facto los que determinaron que al final fuera juramentado Bernardo, compañero de trabajo en Naciones Unidas, creo que tú lo trataste en su momento también, sí. Heredero de una tradición también de lucha que casi 100 años después vino a renovar esos sueños que en la Guatemala de la posguerra se construyó e intentó hacer una democracia participativa y desarrollada,
pacíficamente, los dos periodos, el de Arévalo y el de Arbenz, un militar. Hemos tenido también propuestas reformistas, pero lo que quiero señalar es este tema también que se ha planteado y de manera crítica aún en el sector empresarial. Hay empresarios y empresarias que dicen, bueno, si yo tengo estímulos para mi inversión y durante 15 años yo lo recibí y no salí adelante, hombre, cerremos eso. Y hemos visto cómo hay países y legislaciones donde eso ocurre, ¿verdad? Pero el tema es presionar y seguir chantajeando por seguir recibir esos beneficios. Y me refiero al tema de elevación fiscal. En algunos casos, como auxiliar de derecho, me ha tocado ver esas hojas de cálculo de donde un cálculo de impuestos de, José, de 200 millones, en 2 horas y en 3 horas pasaban de 200 millones a 5 millones, a 3 millones, sí. Y después pregunté, ¿lo pagaron? No lo pagaron. Y hay casos en demandas que se están produciendo. Entonces también tenemos que buscar una alianza de fortaleza de la democracia con un sector empresarial también, ¿cómo se llama?, desarrollista, que se beneficie de este tema. En el Pacífico de los Estados Unidos fueron detenidos un grupo de los que están transportando este fármaco. ¿Y de dónde salió ese fármaco? ¿De dónde salió esa posibilidad de que estas familias que fueron extraditados llevaran eso? De las posibilidades de los puertos, de los aeropuertos y del intercambio comercial, porque apareció como un exitoso negocio empresarial. Bueno, los norteamericanos no lo vieron así y hemos tenido. ¿Tuvimos alguna persecución, alguna denuncia en la Fiscalía, en el Ministerio Público? Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido en los operadores de justicia? En el Ministerio Público, en el Tribunal Superior de Cuentas, en las instituciones incluso en las que hemos estado involucrados. Más impunidad, más complicidad con el delito, con el ilícito, que el deseo de hacer justicia. Entonces, de eso se trata. Creo que hay una oportunidad en este momento de construir fortalezas en las instituciones, sobre todo en los operadores de justicia. Defender a ultranza a alguien que no fue capaz de imputar un ilícito que se cometió a la vista y paciencia de todos los hondureños, que nos dolió. Yo perdí familiares y tuve el auxilio de amigos del gobierno pasado, incluso de Juan Orlando, para poder ver que apareciera en el Seguro Social una pinche medicamento que costaba 250 pesos y que no estaba, en plena crisis, en plena pandemia. Esos son temas que golpearon al hondureño y golpearon a la sociedad y golpearon a todo el mundo. Entonces, respuestas de ese tipo, creo que hay una nueva oportunidad. Fortalecer una Procuraduría General de la República, que la vemos que está dando resultados y que puede resolver incluso problemas de crisis empresariales. Tenemos mecanismos de negociación, de arbitraje fuertes, que hay que seguirlos fortaleciendo y hacer de ellos un uso además barato, cómodo y profesionalmente y con resultados posibles, sobre todo en estos temas de legislación. En el tema, por ejemplo, laboral, tanto en el Estado como en el sector privado, es evidente que se necesita fortalecer esta relación capital-trabajo. Gautama lo sugería, en su momento Quique Flores, que fueron encargados de la política laboral, el mismo padre del presidente Flores, que fue de una generación, de una época, señalaban la necesidad de resolver ese conflicto menos confrontativo entre capital y trabajo mediante una política laboral, sindical más fuerte. Pasamos por una decisión que en su momento llegó a prohibir el gremialismo, a perseguir el gremialismo de todo tipo. Y hoy entonces estamos viendo cómo esto va a ser crisis. Hay sociedades que han entrado en ese camino y que al final va a ser suma cero. Porque ese tema el caso de Honduras, por ejemplo, donde hemos tenido poco beneficio social, un seguro social que no pasó de un 12%. Mira, o sea, yo
teníamos en Costa Rica, yo daba clases en la Facultad de Educación y había un conserje de origen nicaragüense y un día, siendo director de migración, estaba el que es ahora director de este ente financiero, Araque, y fui y venía bajando un chelito en medio de un barco de gringos. Y me dice, vea, don Germán, yo nunca se me olvida lo que usted me dijo, es que ya me jubilé. Y era el operador de la máquina de impresión, que era un mimeógrafo. ¿Y con cuánto te jubilaste? $3,000, don Germán, me dice. Y aquí ando con mi familia. Óigame, ¿sabe cuánto nos dan a nosotros los jubilados del Seguro Social? 2,000 lempiras. Y tengo vecinos que tienen 1,800 lempiras. Espero que con asumir Aguilar, médico y otro equipo que pueden tener una idea mejor de la seguridad social, pero que además esos capitales prácticamente petrificados en los entes financieros, en los bancos, nunca le sirvieron al país, ni para el desarrollo, ni para el sector empresarial. Y ese es el tema, por ejemplo, si los gremios decidieran retirar de los bancos su capital, todos los bancos quebrarían. Es un capital que está ahí, pero debemos de ponerlo entonces también al servicio del desarrollo. Y hay iniciativas que pueden... Honduras sigue siendo el más deficitario en materia de vivienda. No hemos podido, estamos rompiendo. Pero otro tema que es dramático para el país. Un país que no apuesta a la cultura, a la educación, a la ciencia, a la tecnología, está listo y servido. Hemos visto entonces ahora las renovaciones de funcionarios en las universidades. Yo voy a El Salvador y ahí sobran los químicos, los físicos, los filósofos, los economistas, los politólogos, que están listos a sustituir la conducción de las universidades. Nosotros entramos en crisis en la sustitución de estos altos niveles de dirección como masa crítica. Nos alegró, y yo creo que voy a coincidir con Amílcar, ver que Hugo Noé Pino es vicepresidente del Congreso. Hay que darle lustre a las instituciones. Es cierto que la burocracia se nutre de nuevos cuadros, pero me agrada saber que Hugo Noé está ahí, nos guste o no nos guste, es un burócrata formado profesionalmente, tiene carácter, no lo manipulan, y, es capaz de decir sus verdades, y bueno, con los riesgos de estar también en relaciones de poder y de toma de decisión. Pero me alegra eso y ver entonces que se puede mejorar las capacidades de las instituciones del Estado, y ahí el sector empresarial puede hacer su aporte, por supuesto, la universidad, y vemos cómo hay también una generación de muchachos bien formados y que les dicen sus verdades, ¿verdad? Porque a veces no les ha gustado, pero que al principio, yo le decía a un empresario, igual que tú allá en una reunión con la Unión Europea en San Pedro Sula, mira, este muchacho que está ahí, graduado de Oxford, es graduado de Harvard, es graduado allá, no es cualquiera, le digo. No, pero es que es un pendejo que andaba quemando llantas, sí, pero no es cualquiera, le digo. Y está diciendo las verdades, ¿verdad? Está diciendo cosas que a veces no nos gusta con el fervor que lo hacen, pero han dicho cosas buenas, ¿verdad? Y necesarias a veces para abrirle paso a un tema como ha sido pues este tema de la evasión fiscal. El país no se ha podido fortalecer. Un tema, por ejemplo, tenemos un presupuesto. Hay riesgos entonces de un presupuesto que puede ser manejado. Bueno, sociedad civil tiene que ser fuerte, pidiendo rendición de cuentas y transparencia. ¿La corrupción se ha detenido? No. Y yo te digo, mira, hay libres y hay liebres. ¿Va a haber corrupción en este gobierno? Es decir, hay libres y hay liebres. Pero te voy a dar un caso. Y hay gente que no quiere, por ejemplo, hacer visible la obra de la presidenta Xiomara Castro. En obras pequeñas como esto de los caminos, ¿verdad? Que está haciendo el alcalde de Texigual, que es un alcalde que recibe iguales presupuestos que todos los municipios. Mira, bueno, tú eres de Texigual, por eso no lo he mencionado intencionalmente, pero Eric tiene arregladas todas las carreteras. ¿Cuánto nos costaba ir al Cristo Negro, a Yauyupe? Ahora va a pavimentar la ruta de Morazán, de Yauyupe a Texigual. Y lo ha hecho rápidamente y, como dice él, si no se pierde la plata, se invierte. Y la gente está muy contenta. Y se puede volver un modelo también de inversión municipal que está muy cercano de la pequeña y mediana empresa.
Y ahí ya se están activando productores agrícolas con productos no tradicionales. Porque eso es bueno también, no tenerle miedo a la generación de riqueza. Eso es importante. Un presupuesto se ve muy elevado, pero te voy a decir, todavía sigue siendo pequeño el presupuesto de Honduras, porque los demás países estamos hablando ya incluso de billones, de trillones, un presupuesto real. Lo que tenemos que vigilar es que ese presupuesto sea ejecutado con transparencia, rindiendo cuenta y de verdad, porque la forma de cómo evadir, no quiero ser peyorativa, pero ese ha sido mi campo, el tema de verme con temas de corrupción. Conocemos muy bien ese tema y sé que la forma como se puede evadir es facilísima, es muy fácil. Entonces tenemos que, si nosotros empoderamos los operadores de justicia, esa Procuraduría General de la República, ese Tribunal Superior de Cuentas, el mismo Ministerio Público con una capacidad de persecución del delito penal, no solamente esto que nos ha estado afectando el tema del narcotráfico, que hay que seguirle poniendo atención, sino todo lo que tiene que ver con la política pública nacional. Y con esto le estaríamos haciendo un gran favor a la gobernabilidad democrática de la presidenta Xiomara Castro. Terminaría diciéndote, Raúl, que la propuesta apoyada por la empresa privada, por toda la opinión pública, de la CICI, yo lo repito frecuentemente, es el escudo protector para la gobernabilidad democrática de la presidenta Xiomara Castro. El esfuerzo que se tenga que hacer para instalar esa CICI, pero esa CICI que no sea desmantelada con un soplo de un político como ocurrió con la MASI. Y tú fuiste testigo, José, cómo se deshizo cuando realmente Juan se atrevió a plantear y a imputar casos de corrupción. Hasta ahí llegó el esfuerzo de la OEA, de Naciones Unidas, y luego también las crisis en esos organismos. Presidente Bukele ha gritado en Naciones Unidas como también hay vulnerabilidad en los organismos internacionales. En las mismas Naciones Unidas, en la misma Organización de Estados Americanos, hay elementos más proclives a la corrupción y a la no vida democrática de América Latina que en las mismas estados. Entonces, por lo tanto, esta lucha no es idílica, es frontal y es llena de principios y de fortalezas democráticas de la sociedad hondureña. Voy a hacer una pausa, pero antes los televidentes siguen escribiendo, pero me comprendan, no puedo leerlos todos. Buenos días, Raúl y invitados. El diálogo dice don Antonio Molina, el diálogo es un elemento clave en toda democracia y recalco la palabra democracia. No obstante, en una autocracia no ejercida por un líder democráticamente electo, sino por su consorte, será infértil. Esto por razón de que lo que gobiernan es una ideología y no la necesidad del país. También aquí me dice don Adonai Castro, me dice Adonai, buenos días. Filadelfo, qué exigente con 2 años de este gobierno, sabiendo la destrucción que dejó Jo en el país. Este gobierno, aún con las limitaciones como la gran deuda que se está pagando, 60.000 millones de lempiras al año, aún con el boicot legislativo y también el ejecutivo, este gobierno avanza. No como quisiéramos, pero demos un chance a que termine. Si realmente es tan malo como los otros, cambiamos, pero nunca, y eso estoy seguro, será como los 12.5 años del anterior gobierno. Pobrecito el gobierno, entendamos. Adonai, tu compañero. Sí. Bien, don Antonio Velázquez Mazzoni dice, buenos días, saludos a todos los panelistas. Yo pregunto si ese diálogo nacional es la solución para que Honduras progrese o de lo contrario, ¿cuál sería la solución para que esta pequeña nación salga adelante? Si ya se ha probado de todo y entonces, ¿cuál es la solución? Volvemos. Monitorea eficazmente tus niveles de glucosa con el kit completo de medición. Adquiérelo hoy. Encuéntralo en nuestras 7 tiendas Dicosa a nivel nacional. Ya volvemos, gracias a Dicosa.
Molestias como hormigueo en los pies o piquetazos en las manos pueden ser síntoma de falta de vitamina B, muy comunes en adultos mayores y personas con diabetes. Con Neurobion y su óptima combinación de vitaminas B, fortalece tu sistema nervioso y olvide estas molestias. Consulte a su médico si los síntomas persisten. Sabemos que este regreso a clases estará lleno de todo tipo de estudiantes. Por ejemplo, la que acumula puntos mientras acumula seguidores, el que aprende en vivo de la manera más entretenida, el que no se despega de su computadora hasta cumplir todas las tareas que se le presenten. Puede que haya muchas maneras de regresar a clases, pero la mejor es regresar con el internet que lo tiene todo. Desde la mayor cobertura, mayor velocidad real y mejores paquetes de internet que además cuentan con equipo tecnológico para tus clases. Cable Color, el internet más rápido de Centroamérica. La fórmula para bajar de peso sin riesgo para la salud. HC Block, un medicamento que bloquea hasta en un 60% la entrada de los carbohidratos a la sangre. HC Block no produce los efectos indeseables de otros adelgazantes. No tiene efecto rebote. Las personas con exceso de peso deben tomar HC Block antes de cada comida. Los que solo deseen mantener su figura, basta con que lo tomen ocasionalmente. Que no te pesen tus caprichos. Disfruta comiendo y conserva tu figura con HC Block. ¿Sabías que ahora puedes hacer planes de pago para ponerte al día con tus impuestos de la alcaldía? Así es, ahora la Alcaldía Municipal del Distrito Central te da hasta 12 meses para cumplir con el pago de tus impuestos municipales. Acércate a nuestro edificio ejecutivo frente al Hospital Viera y vení a hacer tu contrato de pago con nosotros. Te estamos atendiendo de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Para más información, llámanos al 2220-6086. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Head & Shoulders triple acción para tu cuero cabelludo. Limpia profundamente, alivia la resequedad y la picazón y deja tu cabello hasta 100% libre de caspa, suave y manejable. Disponible también en sachet a solo 4 lempiras. Head & Shoulders. Este 2024, el 11 tiene la exclusiva de los eventos más destacados. Deporte, conciertos, Miss Universe, Viña del Mar y más. Este año nos movemos con vos, proyectándote los eventos más grandes e importantes. Solo por el 11. Monitorea eficazmente tus niveles de glucosa con el kit completo de medición. Adquiérelo hoy. Encuéntralo en nuestras 7 tiendas Dicosa a nivel nacional. Ya volvemos, gracias a Dicosa. Raíces grasosas y puntas secas, un problema tan común, por fin tiene solución. Nuevo Pantene Equilibrio Raíz y Puntas, con provitaminas, algas marinas y aceite de baobab. Tus raíces limpias y las puntas hidratadas. Pantene. Encuentra el nuevo Pantene Equilibrio en sachet en tu pulpería más cercana a solo 4 lempiras. ¿De qué eres dueño en tu casa? Yo, de mis plantas, que cada día están más lindas. Yo de la parrilla y el asado me queda muy bien. Yo del control remoto. ¿Seguro? Bueno, solo cuando hay partido. Si todavía no eres dueño de toda tu casa, llegó el momento de serlo. Con Casa Ficosa cuentas con asesoría personalizada y condiciones preferenciales para hacerlo posible. Visítanos en agencias o en ficosa.com. Ficosa, queremos que llegues lejos. Las familias comparten todo, a veces hasta la gripe, pero también pueden compartir el poder de Big en un masaje para aliviar la congestión nasal, la tos y dolores musculares. Big Vaporub, alivio en 2 minutos y hasta por 8 horas. También encuentra Big Vitapirene en té, alivio y confort para los síntomas de la gripe. Sabemos que este regreso a clases estará lleno de todo tipo de estudiantes. Por ejemplo, la que acumula puntos mientras acumula seguidores, el que aprende en vivo de la manera más entretenida, el que no se despega de su computadora hasta cumplir todas las tareas que se le presenten. Puede que haya muchas maneras de regresar a clases, pero la mejor es regresar con el internet que lo tiene todo. Desde la mayor cobertura, mayor velocidad real y mejores paquetes de internet que además cuentan con equipo tecnológico para tus clases. Cable Color, el internet más rápido de Centroamérica. El paciente con dolor de espalda, pase por favor. Ese dolor de espalda es causado por mala postura y estrés. Pero para eso le recomiendo Doloneurobion N, que con su fórmula de diclofenaco y vitaminas B le brinda triple acción para el alivio del dolor e inflamación. Tus niveles de glucosa con el kit completo de medición. Adquiérelo hoy. Encuéntralo en nuestras 7 tiendas Dicosa a nivel nacional. Ya volvemos, gracias a Dicosa.
Bien, continuando. ¿Cuál es la situación económica de Honduras en este momento? ¿Empeoró con estos 2 años de gobierno? ¿Igual? ¿Ha mejorado un poco? ¿Amica? Sí, es que estaba pensando mientras me hacías la pregunta de lo que nos trajo a este foro, que era el diálogo. Y creo que nos han rebasado las situaciones. Por ejemplo, aquí tanto... Ojo, pero voy a hacer una aclaración. Filadelfo y... Les voy a hacer una aclaración para que le escuchen bien. Me dice un alto funcionario del gobierno, no hay tal llamado a diálogo. La semana pasada hablamos y lo que nosotros manifestamos es que el gobierno permanentemente está en diálogo con los altos sectores. Y eso fue lo que dijo el sábado en una entrevista Rodolfo Pastor de María. No ha anunciado nada. Le reitero, el gobierno mantiene diálogos permanentes. No se ha anunciado ningún diálogo nacional. Un alto funcionario me lo está enviando. Bueno, valga la aclaración, porque como el tema que nos traía era el diálogo, yo iba a continuar con ese tema que me gustaría continuarlo. Por eso, pero por eso te aclaro. Sí, el país es de todos, pues. Yo creo que el diálogo es urgente. Y hay instancias diferentes de diálogo para, incluso el tema de situación económica del país, pasa precisamente por este diálogo que es permanente, definitivamente es permanente. Por inercia es permanente el diálogo. Lo que pasa es que hay veces que hay diálogos entre sordos, ¿verdad? Entonces que no escuchan ni hacen nada, pero es fundamental. Aquí precisamente Germán mencionaba y mencionó un nombre que lo voy a mencionar también, Hugo Noé, que lo conocemos desde hace muchísimos años. Hugo Noé es una luz en la oscuridad ahí. Es un elemento que creo que tiene una capacidad y un potencial tremendo, porque muchos de los problemas económicos de Honduras pasa por una concertación con el máximo interés patriótico en el Congreso Nacional. O sea, no se puede hablar situación económica de Honduras sin hablar en todo el entorno que está, y tampoco es orientarlo a estar haciendo señalamiento, ¿verdad? O sea, el señalamiento, la persona que tiene un conocimiento, digamos, limitado en la amplitud de las problemáticas de todo, solamente se enfoca al sector privado. Que el sector privado es el que hace defraudación fiscal, que el sector privado se alió con los narcotraficantes, que el sector privado se alió con los corruptos, y el que está obnubilado por otro tema le echa la culpa solamente a los políticos. En realidad el problema es institucional. Tenemos que tener una Corte Suprema, un sistema judicial sólido, eficiente. Tenemos que tener un Congreso Nacional sólido, eficiente, responsable, una Fiscalía igual, y el Ejecutivo definitivamente pensando en procurar el bienestar común. Son palabras bien sencillas que lo enmueble todo. Entonces, para llegar a ese término, para llegar a esa condición, se necesita que los tomadores de decisiones, que los liderazgos surjan. Entonces vamos a poder resolver una situación económica que, como ese título que está puesto ahí, solo es anunciar todo lo malo que estamos. ¿Cuál es la situación económica? Hay que ver CEPAL, hay que ver los rankings, ahí estamos Honduras, y eso te describe la situación económica. El asunto no es la situación económica, es cómo la revertimos, cómo sacamos adelante el país. No hablar de la situación en sí, porque, como decía un amigo empresario, en vez de preocuparnos salimos afligidos, y lo que tenemos que hacer es ver cómo sacamos adelante. ¿Cuál es la situación económica de Honduras? Pues es muy lamentable, es una situación crítica, el país tiene potencial, no se desarrolla. Creo que hay una actitud que nos pone en un círculo vicioso que viene desde hace tiempo, y que tenemos que encontrar el detonante para salir adelante, y ese detonante en buena medida la tiene el gobierno como liderazgo del país. Ese liderazgo del país lo tiene que hacer valer la presidenta. A mí no me cabe la menor duda de que está haciendo lo mejor por el país, y yo creo que tiene funcionarios públicos que están haciendo un gran trabajo, pero no es suficiente.
Entonces, ¿qué buscamos, qué ocupamos para que sea suficiente? Hay que darle todo el apoyo al gobierno y hay que también señalar cuando las cosas no están bien y que ese señalamiento sea bien atendido porque debe ser hecho con el mayor propósito de ciudadano o de sector o de gremio o de hondureñidad o de escolaridad o de temas de salud que estaban mencionando hace un rato, el problema con el seguro social. Esas largas colas, igual. El doctor Aguilar tiene 2 semanas de estar, ¿va? En 2 semanas no van a quitar las colas. No, o sea, tampoco pues hay una maldad de por medio en querer, en vez de colaborar, estar señalando neciamente con otros fines cosas que no se pueden resolver, ¿va? Yo conozco a Carlos muy bien y es una persona competente, es capaz. Lo que hay que hacer es decirle a Carlos qué ocupas, en qué te podemos ayudar para que saquemos adelante al país. Y las puertas las debe de abrir, todos los funcionarios públicos deben abrir sus puertas y decir, vengan, ayúdenos, saquemos esto adelante. Y tiene que ser así. Si los gremios empresariales organizados llaman permanentemente y no acuden los funcionarios públicos, pues no importa, pero que el funcionario público abra las puertas cuando se le llega a decir, venimos aquí a ver cómo podemos sacar este problema adelante. Y eso, Raúl, es un diálogo y es un diálogo permanente que se tiene que ejecutar. ¿En qué sí está de acuerdo con Amílcar y en qué no? ¿Cómo ve esto de la economía, de cómo está el país? Bueno, primero es, yo no quiero ser tan indulgente con el gobierno. quiero reafirmar lo que su oyente reclamó, y es que por una razón bien sencilla. Yo vivo en un barrio donde el año pasado o el año antepasado una parte de mis vecinos trabajaban en el gobierno y había unos que no trabajaban en el gobierno, y ahora esos afiliados al Partido Nacional están sin trabajo y hay otra parte de vecinos que ahora están trabajando con el gobierno. Y cuando yo los empiezo a contar, son la minoría del barrio. La inmensa mayoría no trabaja con el gobierno, a pesar de que ha crecido el presupuesto y a pesar de que ha crecido la cantidad de empleados públicos. Siempre los empleados públicos son una minoría. La gran mayoría trabaja de sol a sol, y yo ahí discrepo con don Amílcar, aunque también quiero decirlo en tono jocoso, porque él inició diciendo, cuando hay una manifestación de Libre son los emprendedores, cuando hay una manifestación del Vox son los emprendedores. Yo casi lo digo, entonces dejemos que el relajo siga para que los emprendedores siempre tengan trabajo, ¿verdad? Entonces lo que quiero decir... Me refería al espíritu. Al espíritu, sí. Del emprendedor. Por eso no lo quise interrumpir. Sí. Pero el tema aquí de fondo es que por mucho esfuerzo que se haga, por mucho que el gobierno diga que está dialogando, no es suficiente. No es suficiente. Y mi reclamo fundamental es que Libre está obligado a marcar la diferencia. Y yo le digo, como vamos ahora, con el diálogo que ellos dicen que tienen, por efecto de la democracia pueden ganar las próximas elecciones, pero eventualmente las van a perder. Y cuando las pierdan, el país seguirá siendo el mismo país desgraciado de siempre, con narcotraficantes, con violencia, sin empleo, creciendo al 3.5%, que no nos da para salir de la pobreza. Y ese es el gran tema. Entonces ahí es donde yo me pongo que no debo ser indulgente. Yo tengo que reclamarle a mis amigos de Libre a que hagan la diferencia. Y así, confrontando, por mucha razón que tengan, difícilmente van a lograr el apoyo de los sectores claves del país. Y una dificultad que tiene el gobierno es que hoy es difícil identificar los interlocutores. Quizás los empresarios a través del COEP y de las cámaras, pero hablemos del movimiento social como tal. Es un movimiento que está en las calles, está disperso. Es difícil dialogar con aquellos que representan a los perdedores en esta ecuación perversa de que hay una élite que se enriquece, pero la inmensa mayoría sigue pagando los platos rotos. Entonces, ¿cómo dialogar con los que pagan los platos rotos? ¿Cómo hacer que esa gente, y esa gente, yo le digo,
Yo no soy ambicioso, no pedimos mucho, pedimos democracia, pedimos seguridad y lo dijo mi buen amigo Germán, salud y educación. Y para eso, por mucho que sea menos que lo que gasta Costa Rica o lo que gasta Panamá, tienen suficiente dinero. Germán. Hay un tema básico y que no lo hemos abordado, y es que este diálogo, y creo que uno de los, yo te miro, Raúl, en la mañana, y tú abordaste el tema de la negociación, el diálogo y los acercamientos en el Congreso. Y realmente no ha sido fácil, y debo decirlo, el trabajo de Carlos Zelaya, de su grupo de apoyo ahí en el Congreso, el mismo Luis Redondo, porque el tema es que cuando se pide, bueno, veamos qué vamos a hacer con la directiva, qué vamos a hacer con los entes colegiados. El tema es que no se han acercado de la oposición a plantear cómo negociar la integración. Los temas que se han planteado, y tú lo dijiste, han sido otros. Es cómo se perpetúa la impunidad. Correcto. Y eso es grave. ¿Cómo no voy preso? ¿Cómo no voy preso? Mira, yo tengo este clavo, entonces yo quiero que no me imputen en el Ministerio Público, quiero que me den el sobreseimiento, y creo que no lo que llamaríamos persecución política vía los juicios, pues todos los juicios que ha levantado el Ministerio Público son los que estaban dormidos y los que dejó sustanciado bien o mal la MASI. Y entonces el otro tema clave es el modelo económico. El modelo económico de desarrollo que se fue planteando en su momento, y quiero aquí hacer mención hoy de una liberal que ha muerto en América Latina, que es la colombiana, Piedad Córdoba. Piedad Córdoba, para que sepan los hondureños, no era comunista ni guerrillera, ¿verdad? Al contrario, ahí tuvo un pariente medio raro, ¿verdad? Pero lo que quiero señalar que es una lideresa que nace de las entrañas del liberalismo más perfilado de América Latina, que es el liberalismo colombiano, muy fuerte, muy culto, muy desarrollado, pero en un país avasallado por la violencia. Y ella se debatió en el tema del diálogo y la negociación y de los acuerdos, y creo que le apostó eso, y todo el liderazgo de América Latina, de Estados Unidos, la academia, Harvard, la de Georgetown, les han hecho homenajes a esa fuerza de mujer, además muy significativa. Aquí no tuvo en sus últimos giras un buen suceso, pero saludamos y lamentamos. Pero quiero señalar cómo en sociedades más polarizadas, más fuertes, tecnológicas y científicamente, son objeto también de este viacrucis que vive la América Latina, en el caso de Colombia. Y el modelo económico. Al final, el tema de la soberanía. Hay un tema, yo creo que yo soy heredero de una influencia que la compartimos con Almirca, el doctor Reina, que tenía dos banderas que deben de seguir siendo banderas importantes, el tema de los derechos humanos y el tema de la soberanía. Y con eso se levantó como un personaje de esos que quizás hacen falta en la vida mesiánica del liderazgo hondureño en este momento, pero que de alguna manera se irá. Nadie es indispensable, la verdad. Hay renovaciones y algunos lo harán más o mejor que los deseos que personalmente tenemos, pero vengo de esa tradición y creo que el tema de soberanía es un tema importantísimo. Y en nombre de la soberanía, prácticamente intentando hacer otro país con otra constitución, con otras leyes, para imponer la impunidad. Y eso creo que ahí solo me permito darle el respaldo a un compañero de mi generación universitaria, Fernando García, que ha hecho lo posible, pero que aún así hay un blindaje, no solo nacional, sino internacional. Prácticamente esos temas de soberanía son vitales, y son vitales en México, en Estados Unidos. ¿Quién le va a decir a Estados Unidos que la educación no sea pública? ¿Quién se va a atrever a eso? ¿O quién se va a atrever a decirle que un puerto norteamericano se le va a entregar a una armada de Alemania, de la Unión Europea o de Argentina? ¿Verdad? Es un tema vital, la existencia de la nación y de la soberanía.
nosotros llegamos a un momento, yo estaba asustado viendo las concesiones y estos mecanismos, ¿cómo se llama?, de sustracción de recursos del Estado, fideicomisos, que son mecanismos económicos. Yo no voy a hacer la chula, como diría otro amigo empresarial y bancario, de estos mecanismos existen, como existe la tarjeta de crédito, como existen los demás mecanismos de hacer negocios y hacer comercio. Pero realmente ese fue un mecanismo no para fortalecer la generación de riqueza, sino para beneficiarse de esos recursos mineros, de los ríos, de los demás. Y bien se puede hacer perfectamente si lo hacemos con una concertación del modelo económico que puede ser mixto, que puede ser propuesto en el marco de un diálogo que en su momento, claro, el tema es que ha habido un diálogo institucional cuando ha habido problemas en el Parlamento, y ahí yo creo que felizmente después de la Navidad esos acercamientos han generado por lo menos una integración de la Junta Directiva, la posibilidad de integrar los entes colegiados, la posibilidad también de, un presupuesto que ya se aprobó y que es una herramienta para la administración del Estado, y eso pues hay que saludarlo porque ha habido un acercamiento de las fuerzas políticas. Pero yo sí quiero reiterarlo, medio lo han dicho, el tema es ¿qué es lo que se ha pedido en ese acercamiento? Impunidad. Y el día que la militancia de Libre, por ejemplo, del Partido Liberal que se desmembró o se descajó por los temas que consideraron un error, como el del 63, el 2009, los demás temas, en ese momento Libre queda solo. Cuando huelan que las banderas con las cuales se comprometió con el país, por ejemplo, abrir el país al mundo, esta expectativa de relaciones con China los más beneficiarios son el sector empresarial. Ese sueño de Cabañas, de Morazán, y hay que ver entonces cómo las obras pueden construirse con joint venture entre empresas norteamericanas, empresas europeas, empresas de Sudamérica que tienen alta calidad, y el beneficio que tendrán también articulados a esas cadenas de desarrollo los empresarios hondureños. Si logramos esas obras de gran envergadura, que son sueños frustrados y que la corrupción los botó. Primer frustración, Amílcar, fue la del empréstito del ferrocarril, ¿va? Y de eso no pudimos. La dignidad de Honduras, construido por los negros, por los emigrantes, por el esfuerzo de las compañías bananeras, del enclave bananero, no pudimos defenderlo. La municipalidad se volvieron cómplices del saqueo. Un riel no quedó ahí, a las fundidoras. Eso no puede seguir así, que no tengamos esa capacidad de culturalmente crear identidad nacional, y la identidad nacional tiene expresiones materiales. Ese ferrocarril entre Olanchito, La Ceiba y San Pedro Sula era un símbolo del desarrollo y de la identidad nacional, del sacrificio de las empresas transnacionales y del esfuerzo de los hondureños, también patrimonio nacional. Sí, yo quisiera pasar por alto algo que dijo Germán y que yo no estoy de acuerdo. Vamos a ver. Yo creo que el beneficio... Y también otra cosa, solo ahí, ese ferrocarril, yo he escuchado a varios que le quieren entrar. Es cierto. Sí. Ojalá que fuera cierto y se desarrollara, sería histórico. Ya China ya hizo, el año de Perú ya lo hizo, y van a hacer la carretera. Pero hay varias gente que dice que le tiene gran esperanza a eso, gran expectativa. Unos por el desarrollo del país, otros por ver qué negocio hacen, que es válido siempre y cuando no sea corrupto. Pero es una gran expectativa también, amigo. Sí. Germán dijo de que el gran beneficiado de los tratados con China es el sector privado. Puede ser. A mí no me interesa que el sector privado sea el beneficiado. A mí me interesa que el país sea el beneficiado. Bueno. Igual se dice, ¿por qué se ataca la globalización? Se ataca porque los más beneficiados son los empresarios. Entonces, si ese argumento entra a China bajo el mismo concepto, estamos mal. Yo creo que el comercio, la generación de oportunidades, el clima de inversiones es para que el país cambie en su integridad, no el sector privado. Sería algo diabólico que se haga una operación de esta naturaleza, una alianza de esta naturaleza, un compromiso
con China, con India, que también hay que ver a India, y Europa, todos los países, para favorecer a un sector. El país tiene que ser demostrablemente favorecido, porque si no, mejor no hacer nada. Si no, lo que vamos a tener es una gran sede, un tratado con China en esas condiciones, Honduras entero va a ser una sede para China. Eso tampoco puede ser, ¿verdad? Entonces, como nosotros tenemos tan mentalizado, metido en la cabeza el sector privado, creo que permanentemente tenemos que volver. El sector privado es un instrumento de desarrollo para lograr canalizar esas fuerzas económicas en beneficio de la población. Que de 900.000 afiliados al Seguro Social de una población económicamente activa que está tocando a los 4 millones, lleguen a superarlos. Esos son propósitos grandísimos, más que una transacción meramente económica. Para eso se ocupa un diálogo. O sea, para hacer un tratado de libre comercio con China se ocupa un diálogo. Se ocupa ver cómo va a favorecer a todos los sectores, a toda la hondureñidad. Igual que con el Tratado de Libre Comercio. Con Estados Unidos hay asimetrías, las hay. Y se tiene que corregir, se tiene que corregir. Honduras tiene que volver a fortalecer el agro. El agro es fundamental. Y fue tan mal negociado cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que ahorita en este momento ya está precario, o comienza a estar en precario. Más todas las demás malas conductas que se han desarrollado, el latrocinio, el robo que ha habido descarado, ha sido una cuestión que evitan que cualquier buena acción inteligente con estos mecanismos de comercio para el desarrollo del país hayan fracasado. Bueno, ¿cómo va a seguir la relación empresa privada-gobierno? No sé, yo espero que mejore. Necesitamos que... ¿La ve muy confrontativa entre ambos? Sí, hasta ahora sí. Hay un sector de la empresa privada que se siente cuestionado, atacado por el gobierno, siente que ha perdido algunos privilegios y es interesante porque... ¿Usted considera que el gobierno ha atacado a la empresa privada? Fíjese que no. Lo que ha faltado es que el gobierno entienda que se debe aplicar la ley. Y el tema no es la globalización, el tema de fondo es que la globalización está encaramada en una fórmula que es altamente excluyente y concentradora de riqueza. Ese es el problema. Sí, es cierto. Entonces, por ahí es donde tenemos que empezar, ¿verdad? Y esa fórmula se repite acá. La fórmula, lo que pasa es que nosotros son milloncitos, ¿verdad? Pero esos milloncitos llegan a una élite y esa élite sigue feliz con el gobierno. Pero hay un sector, el sector que va a las marchas, el sector que los emprendedores de verdad, esos nunca van a salir de la pobreza con estas políticas. Ese es el gran tema. ¿Y cómo hacemos para que esta gente genere riqueza, sean ricos para que el país crezca? Ahí está el tema. ¿Y cuál es el gran lío? Que no hay interlocutores de esos emprendedores legítimos, válidos, para que puedan dialogar con el gobierno. Repito, para mí eso es una de las dificultades que tenemos ahora con el diálogo, ¿verdad? Pero todo país, la experiencia nos demuestra que todo país que ha logrado salir de su desarrollo lo ha hecho en alianza con el sector privado, ¿verdad? No ha sido confrontado, ¿verdad? Y cuando usted quiere confrontar, cuando usted quiere confiscar, tiene paraísos como el de Cuba, ¿verdad? ¿Podrá el gobierno superar estas diferencias o no? No sé, tampoco. ¿Pero qué creen? ¿De experiencia? No, yo más bien en eso me vuelvo cristiano. Ojalá. Germán. Bueno, yo el punteo de esta nueva época de relaciones internacionales de Honduras lo señalo con estas grandes avenidas que se pueden producir, ¿verdad? Y al privilegiar el estímulo que puede tener el sector privado, pues me siento más bien invitado a que ese diálogo sea profundo. Mire, si uno se va a la parte teórica conceptual, ya ni siquiera recordamos revisar a Rousseau. Rousseau definió la democracia como la sociedad sin clases sociales. Y el otro pariente que después
Ellos fueron el motivo de la revolución norteamericana, de su independencia anticolonial, la de antiimperialista, la definió como el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Fíjese bien, es la más radical definición desde el punto de vista proactivo. Y hay otros como Daniel Sobato y el grupo de la época de los amigos del doctor Reina que decían que la democracia era el diálogo permanente, ¿verdad?, entre gobernante y gobernado. Y ojalá ese mecanismo de diálogo permanente pudiera irse construyendo. Hemos tenido mecanismos, creando mecanismos incluso institucionales para poder potenciar la negociación y el diálogo en Honduras. Se han desfasado, han fracasado, no han dado los resultados posibles, sobre todo cuando fracasamos un diálogo, por ejemplo, para depurar la policía. En algún momento yo hasta tenía duda de que los reclamos de muchos oficiales fueran justos, pero después contraté un abogado que había sido depurador, Raúl, y me dio la peor decepción. La ineficiencia de este profesional fue terrible, y le digo, y tú fuiste depurador. Conociéndote a ti los resultados, pongo en duda el resto de la acción depuradora, al cual apoyamos en su momento para poder contribuir a tener una herramienta de lucha y de represión hacia el crimen, porque eso es la policía y esa es la Fuerza Armada, el instrumento de represivo de las amenazas a la sociedad, y así hay que verlas con frialdad. Por lo tanto, entonces, este tipo de situaciones que son los que van a guardar la posibilidad de la actividad comercial, ver caer el hombre que trae su repollo del Epaterique y que en el camino lo asaltan porque no hay seguridad, eso afecta a la actividad comercial. Entonces, sí hay que tener un comercio libre, pero comercio libre y seguro, y nacional, al interior del país. Como vemos, la inseguridad, estos asesinatos que tienen todos los matices de ajuste de cuentas, como hoy fue en el caso de Copán. Es una masacre que se produce con todas las características de ajuste de cuentas. ¿Entre quiénes? Bueno, esta gente que está adecuándose a la posibilidad de no renunciar a la influencia en los organismos que les permite que su negocio continúe nítido, sobre todo en esta zona de los canales en el mapa de riesgo, Colón, la salida a Guatemala, y con el tema migratorio. Desgraciadamente hemos visto también cómo esta fuga de hondureños, esta erosión que van con otros latinoamericanos, fue detenida en Guatemala. No festejamos eso porque creo que tenemos que también negociar, y ya lo ha dicho en su comparecencia el presidente de Guatemala, El Salvador y Honduras tienen que en el Triángulo Norte hacer una negociación fuerte para ver cómo el arraigo es la política y no el estímulo a la erosión. En algún momento un gobernante de Honduras dijo, no, por lo menos enseñémoslo en inglés para que lleguen bien a los Estados Unidos. O sea, era un estímulo, no de política pública, de darle una fortaleza al hondureño con una herramienta que es otro idioma, convirtiéndolo en políglota, sino más bien un estímulo del Estado para que huyeran del país. Yo creo que eso es lo que tenemos que ver también en el tema de la educación y de la ciencia y la tecnología como tal. Tenemos retos, Amílcar, en el caso del Infop, por ejemplo. Es una herramienta que ha demostrado en Colombia, en Costa Rica, en Panamá, en México, de esas herramientas de poder estimular el desarrollo empresarial, y ya han habido esfuerzos ahí para dotar a esa institución de tecnología de punta. Y que en algún momento incluso esa tecnología de punta estuvo como en disputa. Yo me la llevo para veo cómo me la llevo. Y eso no es adecuado. Es decir, hay que darle fortaleza y exigir de parte del sector empresarial una mayor contribución para tener una calidad de mano de obra que vaya por la exigencia de mejores salarios. Hoy una periodista en otros los medios decía, bueno, tenemos que ver cómo se armoniza el salario mínimo en todo Centroamérica, cómo se homologa. Ahí han habido polémicas con el tema del esquema laboral legislativo, del por hora o por tiempo parcial, o el part-time, como le llaman los anglosajones, pero todo eso también son elementos, son herramientas de diálogo que pueden estar en
yo no dudo, conociendo al presidente Zelaya, su capacidad de hablar, yo creo que habla hasta con las piedras, sabiendo cómo es él su comportamiento. Por lo tanto, además de los arreglos que deben de hacerse en los poderes del Estado, en el Congreso, en el Ejecutivo, en el sector justicia, que es como el patito feo del Estado hondureño, que hay esperanzas, hay que fortalecerlo y elevarlo realmente al talón fortalecido de la gobernabilidad democrática y del Estado de Derecho en Honduras. Eso hay que hacerlo, y creo que esa posibilidad se abre. Lo hemos visto con una pleyada de nuevos, no inmaculados, pero por lo menos alejarse de decir este poder es bajo mi control. Gracias, el licenciado Germán Espinal. Cerramos con don Amílcar. Bueno, el anuncio que hizo Raúl de que el gobierno dijo que no era la orientación de las palabras del ministro Pastor de María, el llamado a un gran diálogo nacional. Yo estoy de acuerdo, fíjese, porque al final termina siendo una caja de grillos, ¿no? El mensaje del alto funcionario dice: no hay tal llamado al diálogo. Se platicó sobre este tema y lo que hablamos es que el gobierno permanentemente está en diálogo con todos los sectores, que eso fue lo que dijo Rodolfo el fin de semana. No anunció ningún diálogo nuevo. Eso es... Sí, Raúl, y yo estoy de acuerdo totalmente con eso. Y en realidad los diálogos se están haciendo todo el tiempo. El sector privado, el sector laboral y el gobierno tienen 20 instituciones tripartitas: el RAP, el INFOP, el Seguro Social, la ENE, una serie de colegiados que están ahí. Ahí hay diálogo, pero ahorita, en este momento, el más importante es el del Congreso Nacional. Ahí es donde se tienen que poner de acuerdo. El Ejecutivo ejecuta y es el Ejecutivo. Y desde mi punto de vista, con todas las limitaciones que hay, tampoco se puede estar satanizando permanentemente lo que hace. Yo no podría estar en contra de las actitudes, de las acciones del gobierno. Algunas no nos gustan definitivamente, pero las condiciones son bastante difíciles. Creo que la Fiscalía tiene un trabajo muy fuerte y todos los hondureños tenemos que poner de nuestra parte para sacar el país adelante. El país es de todos, no es de nadie en particular, y estamos obligados a brindar nuestra colaboración, dar nuestros esfuerzos en que Honduras sea el país que nosotros queremos. Gracias. Gracias. ¿Algo más? No, muchas gracias, un placer estar con usted. Que haya aceptado participar, igual a don Amílcar Bulnes y a don Germán Espinal, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Los invito a seguir con Canal 11 y Radiovisión Honduras. Que tengan una buena semana.